conocen y hay cierta distancia. Pero aquí podemos estar en este salón como hermanos, conociéndonos y disfrutando este momento. ¿Amén? Bueno, quiero decirles, ¿cómo es tu nombre? Yo. ¿Sabías que te han engañado toda tu vida? Puede ser. Dudoso. ¿Cómo es tu nombre? Víctor. ¿Sabías que te han engañado toda tu vida y todavía te están engañando? No muy seguro. ¿Cómo es tu nombre? ¿Sabías que te han engañado toda tu vida y te siguen engañando? Puede ser. La verdad, hermanos, que nos han estado engañando por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, y todavía nos siguen engañando. Mientras estaba en el trabajo, escuchaba una canción de fondo que no podía interpretar porque estaba muy bajo el volumen, pero escuchaba una canción que decía el coro: la alegría de vivir, la alegría de vivir, la alegría de vivir. ¿Vale? Digo, bueno, a ver, qué linda canción, era un flamenco, una canción acá en España muy conocido. Digo, bueno, a ver, ¿qué es esto de la alegría de vivir? Pongo y empiezo a buscar en un tiempo libre de qué se trata esta canción, y la canción, el cantautor se llama Ray Heredia, no sé si lo conocen, es una canción muy famosa de los años 90 aquí en España, en el cual esta persona canta y dice: yo la busco y no encuentro mi alegría de vivir. La busco y no encuentro mi alegría de vivir. El infierno de tu gloria. No encuentro mi alegría de vivir. Y yo me puse a pensar, qué duro esta canción, ¿no? Pero cuando me pongo a buscar un poquito más, Ray Heredia, meses después de sacar este hit número 1, cuando el mundo nos dice que hay que ser felices, nos están engañando, hermanos. Nos están engañando de toda la vida, nos están engañando desde el principio de los tiempos. Ser felices para el mundo. Vamos a ver en esta mañana qué es la felicidad para Dios. ¿Vale? ¿Me acompañan? Amén. La felicidad para el mundo puede ser las riquezas que tenía este cantautor, la fama, el prestigio, el poder, porque ser un número 1 te da poder. Pero para esta persona nada le fue suficiente. Él buscaba y no encontraba la felicidad, la verdadera felicidad. Y en el Edén, hermanos, también hemos sido engañados desde aquella época. Dios creó los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros para que vivamos en una perfecta comunión con Dios. Teníamos todo a nuestro alcance. Éramos verdaderamente felices. Verdaderamente felices. No necesitábamos nada. Teníamos comunión con Dios, teníamos una realidad espiritual con Dios y hasta teníamos cosas materiales que eran bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí en el Edén? Entró una serpiente y con la serpiente el pecado y la mentira. Y esta serpiente, llamada Satanás, entró con la mentira, con la misma mentira que nos engaña día tras día, con una mentira. Así que Dios te dijo tal cosa. Así que Dios te prohibió esto. Y empezó el hombre a sentir en su corazón que había algo más que Dios no le había dicho. ¿Se entiende? Empezó algo en su corazón del hombre que dijo: me falta algo, puedo algo más que la serpiente me está advirtiendo. Yo puedo liberarme de Dios y tal vez ser aún más feliz. Y eso, hermanos, es un engaño.
un engaño que nos sigue hasta el día de hoy. Y lo voy a repetir muchas veces, porque tenemos que ser conscientes que nos están engañando día tras día. El hombre, pensando en que iba a conseguir algo más, terminó esclavo de Satanás. Terminó siendo esclavo del pecado y de sus propios deseos del corazón. Esto Satanás no se lo dijo. Nosotros vemos en este mundo caído que siempre hay algo que tener, que siempre hay algo por el cual estar buscando, que siempre hay algo más que necesitamos. Y seguimos buscando y buscamos y buscamos y buscamos y no encontramos. No somos saciados. No hay nada en este mundo que nos pueda llenar. Y seguimos buscando. Muchos hermanos de aquí vienen de Latinoamérica. Yo también vengo de Latinoamérica. Y tal vez uno puede pensar, bueno, tal vez si yo me voy de mi país y vengo acá a Europa, finalmente voy a ser feliz. ¿Alguno lo pensó? ¿Alguno pensó que si se iba de su país y venía aquí a Europa, todos los problemas de mi país iban a quedar atrás? Todos los problemas. Y realmente ahí, en Europa, yo iba a ser feliz. Yo iba a ser feliz, iba a ser completo. ¿Y qué pasó, hermano? Llegamos aquí, ¿qué pasó? Y nos dimos cuenta que aquí tenemos los mismos problemas que en nuestros países, las mismas dificultades, las mismas cargas. Pero pensamos, bueno, pero ahora que estoy acá en España, en una de esas, cuando consiga los papeles, realmente voy a ser feliz. Y pasó el tiempo y conseguimos los papeles, pero seguimos teniendo problemas, siguen siendo nuestras cargas y no somos felices. Pero después dijimos, bueno, pero a la vez, si yo consigo un trabajo ahora que tengo papeles, voy a ser feliz. Pero conseguí trabajos temporales. Estaba en la famosa ETT por mucho tiempo. Y pensaba, el día que consiga un trabajo en definitiva, voy a ser feliz. Y después lo conseguí y lo logré. Pero en mi corazón seguía habiendo un vacío. Un vacío que no lo podía llenar con cosas que hay aquí en esta tierra. Hermanos, el pecado trastornó absolutamente todo. Y el hambre que tiene el hombre es exagerado. Nunca es suficiente. Nunca se llena. ¿Pero por qué? Porque se llena con cosas equivocadas. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. El mundo nos dice que si somos libres de Dios, vamos a ser realmente felices. Una felicidad que muy pocos logran alcanzarlo. Y el viernes, cuando tuvimos la coinonía, una hermana planteó una situación y dice, bueno, pero yo entiendo esto de Dios, pero hay personas que son felices en este mundo, aún sin conocer a Dios. Y yo le respondí, o la respuesta una dice, bueno, sí, obviamente, hay eventos que nos dan felicidad. ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es eternamente feliz, eternamente dichoso, eternamente está satisfecho. Es un atributo de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando una persona ha nacido su hijo, aunque no conozca a Dios, es una bendición de Dios. Y esa persona dice, bien, yo soy feliz, ha nacido mi hijo. Pero la felicidad va más allá que eso. Porque la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no son las cosas que nos suceden en esta vida, sino en qué estamos aferrados. Porque la persona no cristiana que te diga, yo soy feliz, cámbiale las circunstancias y fíjate dónde está su felicidad. El Señor dice que un hombre construyó su casa sobre la arena y otro construyó su casa sobre la roca. Ahora, las casas son iguales y tú te puedes plantear, bueno, yo he hecho mi casa sobre la roca y él que ha hecho la casa sobre la arena. La casa sobre la arena puede ser una mansión
Puede tener 5 baños, puede tener 7 habitaciones, puede tener un hall con un garaje con 15 coches, pero cuando vienen los problemas, ¿dónde está la casa? Se derrumba. Porque lo importante no es la casa, sino es dónde está cimentado. Exactamente. Y esto es una realidad, hermanos. Por eso, les repito una vez más, para que se vayan con esta idea de su casa, nos están engañando y nos siguen engañando. Y más que nada, hoy, hermanos, también quiero advertirles por sus hijos. Sus hijos están aprendiendo que la felicidad en esta vida es obtener cosas materiales. Cosas materiales. Cuando la felicidad es espiritual. Tú no puedes llenar una necesidad espiritual con cosas materiales. No se puede. No se puede. Lo espiritual es espiritual y se discierne espiritualmente. Las cosas materiales son materiales y no sirven para llenar nuestro corazón. Y el Señor, en su gran sabiduría, nos enseña esto. Y lo primero que nos dice el Señor cuando tomó forma humana es que el cristiano puede ser feliz. Qué contradicción, ¿no? El cristiano puede ser feliz, pero no en el cielo, cuando todos seamos glorificados y estemos ahí en su presencia. El Señor nos dice que podemos ser felices aquí, en esta tierra. Y tú me dices, pero si no he encontrado la felicidad en esta tierra y con estas cosas, ¿cómo la seré? Con Cristo. Y les pido que me acompañen en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Jesús nos repite una y otra vez, 9 veces, nos dice, felices, 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 felices. Por ahí en tu versión dice bienaventurados. Cuando el Señor abrió su boca dijo, felices, bienaventurados, dichosos, alegres, los que tienen contentamiento. Vamos a leer la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, acá tenemos dos mensajes totalmente contradictorios. El mundo nos dice que la felicidad se logra con bienes materiales. Nos dice que la felicidad es aquellos que tienen fama, que tienen poder, que son orgullosos, que son autosuficientes, que confían en sí mismos, que pueden hacer justicia por ellos mismos, que no dependen absolutamente de nadie. Y viene Cristo y nos dice que felices son aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran, aquellos que son mansos,
aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, los dos mensajes son contradictorios. Uno de estos mensajes es mentira, porque los dos no pueden ser verdad. O felices son los poderosos, o felices son los que lloran. Y esta mañana, hermanos, lo que quiero es que hoy decidas qué tipo de felicidad vas a buscar. Y empecemos con el principio explicando. Hemos dicho ya que la bienaventuranza es una felicidad, pero no una felicidad momentánea, no es una felicidad que está basada en mis circunstancias, sino una felicidad mucho más profunda, una felicidad que viene del alma, una felicidad espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, esta bienaventuranza no es casualidad que nuestro Señor Jesús lo haya puesto en primer lugar, porque de esta bienaventuranza fluyen todas las demás bienaventuranzas. Es la fuente por la cual brotan las demás. Pobres en espíritu. Muchas veces a mí me han enseñado este texto. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Y hemos escuchado que aquellos que son pobres en términos materiales son felices. Y el Señor en ningún momento nos habla en su palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, que ser pobre materialmente sea una virtud en sí misma. Entonces, el Señor no está hablando de pobreza material. Si estamos hablando de algo espiritual, tiene que ser algo espiritual, ¿verdad? Porque el enfoque no está en ser pobre materialmente, sino ser pobre en el espíritu. ¿Qué significa ser pobre en el espíritu? Es reconocer delante de Dios mi necesidad espiritual, reconocer que yo soy pecador, que no puedo hacerlo con mis propias fuerzas, que necesito de Dios para que Él haga su obra. Amén. Quien reconoce su necesidad espiritual está reconociendo que yo soy criatura y que Dios es Dios y que la salvación viene de parte de Él. Y el Señor nos da una promesa hermosa. Tú que reconoces tu necesidad espiritual, ¿qué dice el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Tú te aferras a esta promesa? ¿Lo tomas como tuyo? ¿Es tuyo el reino de los cielos o es una idea? Es tuyo el reino de los cielos. Pero no es algo futuro. Bueno, cuando estemos en la gloria de Dios, cuando dejen el cuerpo de pecado. No, el Señor te está diciendo que tú puedes ser feliz hoy, ahora, porque el reino de los cielos es ahora, pero también más adelante. Significa que el reino de los cielos es ahí donde el Señor gobierna. Si tú eres un hijo de Dios, Jesús es tu rey. Y ahí donde gobierna Jesús, somos bienaventurados. Aquellos que no son parte del reino de los cielos, no lo son. No son bienaventurados, porque no son parte del reino. Qué hermosa promesa. Continuamos. La segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los que lloran. Cuando el mundo te dice, hay que evitar el dolor a toda costa, y nos da soluciones rápidas, no importa, no lo sientas, que no duele.
alcohol, dinero, drogas, divertimento, pasiones sensuales, todo para cubrir tu dolor. Como este cantante, ¿recuerdan el cantante? El de la canción, que no encontraba y no buscaba, lo cubría con todo su dolor lo cubría con todo lo que el mundo le podía dar. Y hermanos, créanme que este cantante tenía todo, pero no le bastó. Entonces, ¿cómo puede alguien que llora ser feliz? Primero, aquí no nos está diciendo el Señor un llanto emocional o circunstancial en una situación. No nos está planteando una situación de, no sé, alguien que pierde un familiar y una persona llora. Eso es normal y natural. Lo que el Señor nos está diciendo aquí, en su palabra, es que este llanto es espiritual. Aquella persona que reconoce su necesidad delante de Dios, llora. ¿Por qué llora? Porque reconoce su condición de pecador, ve su pecado, ve las consecuencias de su pecado y eso lo lleva a llorar espiritualmente delante del Señor. Llora porque el pecado ya no le es como era antes. Antes pecaba y no me pasaba nada. Ahora el llanto me duele, el llanto me genera, el pecado me genera un llanto. Y el Señor dice, felices aquellos que lloran espiritualmente por su pecado. El cristiano llora por lo que hace, pero también llora por lo que es, porque sabe que no es solamente lo que hago, sino lo que soy, mi carne. Reconoce su necesidad y por eso llora. Y por eso te pido que te aferres a esta promesa, porque el Señor te dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirás consolación. Y sí, hermanos, tenemos una consolación futura, donde ya no vamos a estar presos en este cuerpo, en esta carne. Eso es futuro y es maravilloso. Pero el Señor nos está diciendo una consolación de hoy, de ahora. Nos está consolando el Señor porque nos dice, si tú lloras por tu pecado, significa que te arrepientes. Y si te arrepientes, el Señor perdona tus pecados. Y si el Señor perdona tus pecados, tú eres libre. Esa libertad que perdimos en el huerto del Edén, el Señor te la vuelve a dar y te consuela. Pero este consuelo no es solamente cuando tú te has convertido. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Se acuerdan? Ese llanto que no tenía freno, que llorabas como si algo distinto hubiera pasado en tu corazón. Llorabas y era como que no encontraba fin. Pero a la vez ese llanto era un gozo en tu corazón porque sentías que no solamente que el Señor te había encontrado, pero que el Señor te había perdonado y todas esas cargas que traías en tu vida se las has dejado a Él. ¿Amén? Amén. Primero la convicción de pecado, luego la consolación de Dios. Muchas personas dicen ser cristianas, pero nunca son quebrantadas por su pecado. Y te puedo enseñar experiencias, emociones, un lindo mensaje. Vengo a la iglesia a que el pastor Alejandro me dé algo que yo no tengo. Alejandro no te puede dar nada si no te lo da Cristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando el mundo valora la fuerza, la agresividad, la justicia por mano propia, el Señor te dice, feliz es el manso. Muchas veces hemos pensado que el manso es un menso, pero no es lo que el Señor nos está diciendo. El manso es una característica del cristiano. Es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El manso, como llora y como siente su necesidad de Dios, sabe cuál es su condición,
sabe en qué estado está su alma. Por eso no busca nada, no busca venganza, no busca justicia por sus manos propias, lo busca en Dios. Es manso porque depende completamente de Dios y es satisfecho solamente con Dios. No piensa en su orgullo, no piensa en, me dañaron a mí, yo, ¿quién eres tú para faltarme el respeto? Se lo deja a Dios. Por eso es manso. Es una persona que no está buscando conflictos. No es una persona que piense solamente en sus intereses, sino que piensa en los intereses de su Padre. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la promesa que el Señor nos da. Que es una promesa futuro, como hemos visto en las demás anteriores. Vamos a gobernar con Cristo. Somos coherederos. Significa que la tierra se nos será dado como herederos. Pero también es una promesa del día de hoy. Porque cuando tú reconoces que no tienes nada, en realidad lo tienes todo en Dios. Tú estás completo. Por eso eres feliz. Porque no necesitas nada más que Dios. Amén. Hemos visto muchos hombres mansos en la palabra de Dios. Abraham fue manso cuando Lot le pidió sus derechos, le cedió. Moisés fue llamado manso. David, teniendo la posibilidad de ejercer justicia y de acabar con una prueba tan grande como era la persecución de Saúl, prefirió dejarlo en las manos de Dios antes que hacerlo por sus propias manos. Eso es mansedumbre. Eso es verdaderamente mansedumbre. No es falta de carácter, no es ser tímido. Ay, es que él es manso. Cualquiera se lo puede llevar puesto. Tú dile cualquier cosa, total eres manso. Eso no es ser manso. El Señor nos dice que el manso, en su palabra original, es utilizado en un caballo que es domesticado. ¿Han visto un caballo? ¿Se han puesto al lado del caballo? ¿Han visto la fuerza que tiene el caballo? Un caballo domesticado es manso. Un caballo salvaje es peligroso. Ponte al lado de un caballo salvaje y te puede pisar. Te puede meter una patada. Si te mete una patada a un caballo salvaje, te mata. Te mata. Y aquí la mansedumbre es similar a la mansedumbre de un caballo domesticado. Un caballo que sigue lo que el guía le dice. En este caso, nosotros somos guiados por Jesús. Nuestras fuerzas ya no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Jesús. No necesito tropezar a nadie, no necesito pisar a nadie. Jesús es quien me guía y controla mi ser. Esto también tiene una enseñanza particular. En aquella época, los judíos esperaban a un líder político y militar. Y Jesús les dice, mi reino no es esta tierra, y mi fuerza no es fuerza militar. Entonces también era un mensaje para ellos, que Jesús estuviera diciendo, yo soy manso y humilde de corazón. Vamos a la cuarta bienaventuranza. Esta es, hermanos, tal vez la bienaventuranza más importante que vamos a ver esta mañana. Todas son importantes, pero esta es la que mejor explica la felicidad del hombre. ¿Quién quiere ser feliz aquí? Yo levanto la mano, yo quiero ser feliz. Es algo que naturalmente está en los hombres. Los hombres tenemos pecado, pero la necesidad de ser feliz
sigue intacta, porque somos de imagen y semejanza de Dios. El pecado tergiversó la forma que nosotros vemos la felicidad, pero nosotros aún seguimos deseando ser felices. Y lo que nuestro Padre nos dice, nuestro Padre, aquel que creó los cielos y la tierra, que todas las cosas fueron hechas por y para Él, nos dice que la única forma de que un hombre sea realmente feliz es que tenga hambre y sed de justicia. Amén. ¿Y qué es tener hambre y sed de justicia? Jesús nos lo explica. Nos lo explica en todo el Sermón del Monte, en los 3 capítulos. Aquí estamos limitados a este día y a este tiempo. Pero si uno lee el Sermón del Monte, se va a dar cuenta cuál era el corazón de Jesús, qué era lo que Él estaba enseñando. Las normas que Dios le había dado a Moisés tenían un espíritu. Las normas no cambiaron, siguen siendo iguales. Lo que pasa es que los judíos le impusieron a su propio pueblo, los religiosos, una carga que ni siquiera ellos podían soportar. Por eso Jesús lo primero que nos dice es: volvamos a ser felices con Dios. No veamos a Dios como una carga, como los fariseos nos están diciendo. Normas, cumplir normas exageradas, incluso, cuando no conocían lo que era el corazón de Dios, ni el corazón ni el espíritu de las normas que Dios requería. Entonces el judío era esclavo de normas que no entendía. Por eso Jesús explica en las bienaventuranzas que tú y yo podemos ser felices, y a los judíos también le estaba repitiendo que ellos podían ser felices, verdaderamente felices. Y Jesús, cuando habla de hambre y sed de justicia, nos está explicando que si tú buscas la felicidad, no la vas a encontrar. Si tú buscas la felicidad, no la vas a encontrar, porque el mundo la busca y no la encuentra, porque ha invertido el orden correcto. Primero busca la justicia y la felicidad viene después. Cuando el Señor nos dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, nos está diciendo un orden lógico. Buscad primeramente ser parte del reino de Dios y su justicia. ¿Y todo lo demás? ¿Las cosas materiales también? Todo lo demás será añadido. Familias, trabajos, todo lo demás será añadido. Pero siempre debajo de ¿qué? De ser parte del reino de Dios. Eso es lo importante. Si tú buscas la justicia, lo demás será añadido. Si tú buscas la felicidad, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. ¿Se entiende? ¿Pero qué es hambre y sed de justicia? Imagínate que tú estás enfermo y sientes dolor y tomas un analgésico para el dolor, pero hasta que tú no cures la enfermedad, tú puedes apaciguar el dolor, pero la enfermedad no se va con el analgésico. Si tú no tienes la cura de la enfermedad, el dolor lo puedes mitigar un tiempo, pero el dolor seguirá estando. Y la justicia funciona de la misma forma. Tenemos un problema en nuestro corazón. Somos pecadores. Y hasta que no corrijamos esa justicia, no vamos a ser verdaderamente felices. Ahora, hermanos, nosotros no podremos corregir esa justicia.
Es una obra de Dios y Dios lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos su justicia imputado a nuestra cuenta. Entonces, aquel que tiene hambre y sed de justicia es aquel que desea ser perdonado por Dios, desea que la barrera entre Dios y nosotros sea eliminada, desea dejar de pecar, desea dejar de desear de pecar. Ya no es solo lo que haces, sino dejar que tu corazón no tenga más inclinaciones hacia el pecado. Y Cristo nos ha prometido perdonar nuestros pecados y liberarnos de todo aquello que nos sujeta a este cuerpo de carne. ¿Y cómo es la promesa? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque ellos serán saciados. Y seremos saciados en el reino de los cielos, pero también seremos saciados teniendo la justicia de Dios. Tú cuando pides perdón por tus pecados, Cristo los cubre. Tener hambre y sed de justicia es desear ser santo. Es vivir conforme al carácter de Dios. Es querer parecerse a tu maestro. Somos cristianos. Somos pequeños Cristos. Reflejar en nuestro día a día todos los frutos del Espíritu Santo. Conocer a Dios en la intimidad. Vivir en comunión con Él y parecerse a Él. Por eso este sentimiento es profundo. No es de un día, hoy me siento con necesidad de Dios. No. Es todos los días. Es una declaración gloriosa del Evangelio. Y Dios responde esa hambre. Cuando tú crees en Cristo, eres justificado y eres aceptado delante de Dios. Por eso tú estás satisfecho. Cuando tú estás satisfecho, eres feliz. ¿Quieres buscar la felicidad sin buscar la justicia de Dios? No se puede. No lo digo yo, hermanos. Si fuera mi opinión, es mi opinión. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. No se puede. ¿Quieres llenar tus necesidades espirituales con cosas materiales? No se puede. Es todo espiritual. Y el mundo nos engaña. Y muchas veces, aún siendo cristianos, tenemos que reconocer que nos dejamos engañar. Y caemos en la vorágine del día a día y vemos que hay cosas que tenemos que tener para obtener la felicidad. Yo, hermanos, algo que voy a abrir mi corazón. En el 2011-2012, yo tenía un amigo, conocido en la universidad, íbamos juntos, y yo conocía su vida, conocía lo mal que vivía, conocía su vacío interior, conocía la falta que tenía de Dios y su rebeldía ante Dios. Yo realmente conocía su vida, o sea, es una persona cercana, y la tenía en mis redes sociales. Algo que tenemos muchos de nosotros, redes sociales. Y yo veía en sus redes sociales que tenía una vida perfecta. Mostraba sus cosas, sus logros, sus viajes, todo lo que él había conseguido. Y yo decía, ¿estamos hablando de la misma persona? Esta persona que se me muestra en las redes, ¿es la misma que yo conozco y que sé que tiene una vida vacía? Y ahí me di cuenta que mi corazón tendía a la envidia, porque yo decía, yo quiero esas cosas, aún sabiéndolo que eran mentiras que no llenaban. Yo personalmente dejé de usar redes sociales
porque veía que lo que se mostraba en las redes sociales era mentira. Es algo que utiliza Satanás para llenarnos nuestros corazones con cosas que no nos llenan. Entra tú a las redes sociales, ¿qué es lo que vas a ver? Publicidad, coches, casas, viajes, comidas, restaurantes. Pero todo eso es mentira. Nos están engañando. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Aunque seamos cristianos, seguimos luchando con estas cosas. Y sobre todo, hermanos, cuidemos a nuestros hijos. Ellos son pequeños y piensan que lo que ven en una red social es verdad, cuando no lo es. No lo es. Cada uno sube lo que quiere, sube lo mejor de sí, sube la mejor versión tuya. ¿Por qué no subes esta prédica a tus redes sociales? ¿Por qué no subes cuando te juntas con tu hermano a orar? ¿Por qué no subes cuando haces tu devocional día a día? No, porque prefieres subir cuando te vas de vacaciones, cuando pasa algo lindo, cuando te has comprado algo nuevo, porque nos metemos en este mundo y pensamos que podemos jugar con las mismas reglas que juega este mundo. Y nos vamos a dar cuenta, tarde o temprano, a través del Espíritu Santo adentro nuestro, que no podemos competir con las cosas del mundo. Porque tú estás ocupado con las cosas de Dios. Entonces no perdamos el horizonte. Viene porque soy parte del reino de los cielos. Es lo que Cristo nos dice. Bienaventurados, felices los que son del reino de los cielos. Esa es la verdadera felicidad. Ahí debe estar nuestro gozo. Cuando perdamos el gozo, cuando el mundo nos quiera vender. Yo le dejo la tarea a ustedes para que vean el significado del resto de las bienaventuranzas. Si tú te las pones a estudiar, tienen una profundidad teológica que prácticamente podrías estudiar o predicar más de una hora por bienaventuranza. Hacer después con su enseñanza. No es un ideal, es una realidad que tiene que vivir el cristiano día a día. Si tú, y esta pregunta es en serio, si tú no vives esto, si tú no anhelas esta realidad, tú te tienes que preguntar si realmente eres parte del reino de los cielos. Y esa es. Tú a través de tu palabra has tenido misericordia una vez más para con el hombre, Señor. Nos has mostrado cómo podemos ser verdaderamente felices, verdaderamente satisfechos, Señor, en ti, Padre. Gracias, Padre, porque el mundo nos quiere engañar, Satanás está al acecho para hacernos caer y perder nuestro gozo, Padre. Pero tú, tu Santo Espíritu, Señor, nos enseña y nos redarguye, Señor, de nuestros pecados. Cuando caemos, Señor, tú no podríamos estar haciendo cualquier cosa, Señor. Gracias, Padre, porque somos una gran familia en Cristo, Señor. Gracias por la iglesia de Bilbao, Señor. Te pido por todos mis hermanos que están aquí, Señor, para que tú los bendigas y los prosperes, Señor, en tu nombre. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.